Vamos justamente a comenzar con pues, un panorama global de lo que hay en la salud trans y los nuevos horizontes en la medicina de la salud trans. Justo quería recomenzar con estas sesiones con algo muy amplio que nos empezara a dar una introducción pues, de todo lo que viene. Entonces, pues, vamos a ver, sí. Rapidísimo, un poco de historia que no se nos olvide, porque esta sociedad es bastante amnésica y literalmente olvidamos lo que sucede al poco tiempo. Pero hay que recordar que quien empezó realmente la lucha por los derechos de todas las disidencias fue Marsha. Eh, Mucho escuchamos sobre que hay maneras para luchar, hay maneras para protestar, maneras, lo entrecomillo mucho. Hace poco me acuerdo de una persona que convocaba a una protesta y que estaba prohibido hacer cualquier tipo de protesta que fuera ruidosa, escandalosa, etcétera. No podemos negar la libertad de expresión, y más cuando se trata de una protesta. Porque más que nada la corriente conservadora y antiderechos menciona que hay maneras de protestarnos, y pues realmente no. Todas las luchas sociales en pro de los derechos de la población, de las poblaciones, siempre al final han tenido que ser con vehemencia. Ojo, vehemencia, no necesariamente violencia o agresión. Pero bueno, recordemos que el 28 de junio, en el 69, la protesta de Stonewall con Marsha, ella fue la primera que aventó un pedazo, no saben si fue un pedazo de piedra, un pedazo de madera, a los policías, y de ahí, a partir de ahí, hacia adelante, empezaron las luchas sociales, ¿no? Después, poco a poco ha ido avanzando en materia de salud la población trans y LGBT y todas las disidencias, pero no como nos gustaría, la neta. El 17 de mayo del 74 se despatologizó la homosexualidad, en el 74. Y luego en el 99 hubo el 14 Congreso Mundial de Sexología y se aprobó la Declaración de los Derechos Sexuales. O sea, hasta el 99 no existían derechos sexuales. Luego en ese mismo, en el 29, en el 99, se crea justamente el Día de la Memoria Trans, ¿no? El 21 de diciembre del 2009 se aprueba el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. O sea, no tenemos ni 20 años. Eso es una locura, que en pleno 2009 no te pudieras casar con una persona de tu mismo género o sexo. Y el 16 de agosto, el matrimonio igualitario con adopción del 2010. Y fíjense, parece una locura, pero 2 años prepandemia, seguíamos siendo patología para la OMS. O sea, para la OMS nos seguía considerando 2 años prepandemia. O sea, a ver, acuérdense cómo eran sus vidas 2 años prepandemia. Y ahí, en ese momento, la población trans seguía siendo una patología. Imagínense, es una locura. Parece nada de tiempo, realmente es nada de tiempo, ¿no? No tenemos ni 8 años, 8 años de que nos despatologizaron, 7 años. Y bueno, justo el 28 de junio de todos los años se celebra el Día del Orgullo, por lo que Marsha P. Johnson. Entonces, ¿cuál es el panorama actual? ¿En dónde estamos en diferentes aristas? O sea, en este momento en el mundo, en el estado del arte, ¿en dónde estamos? Bueno, primero, tenemos que hablar de las dificultades, definitivamente, ¿no? Claro que hay discriminación, hay prohibición de accesos a derechos, falta de privilegios, porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo un acceso a un privilegio. Hoy, eh, de una manera casi inconciliable para la razón y la lógica, sucede que el trabajo y sucede que la educación es más un privilegio que un acceso, cuando deberían de ser un acceso, ¿no? El acceso a derechos, porque son derechos. Y las dificultades específicamente para la población trans es estigmatización y minorización, y lo repito un montón de veces. Aquí hago un pequeño paréntesis.
Recuerden que el gran problema de América Latina específicamente, y con todas las poblaciones del mundo que son vulneradas, es la minorización. Es decir, para empezar, dicen que somos una población minoritaria, y en todos aspectos, números poblacionales, economía, importancia en salud, representación política, etcétera, ¿no? Y esa minorización no nada más tiene que ver con decir que somos menos numéricamente, sino que además le va de suyo una resta de derechos. Es decir, somos una población que importa menos, por lo tanto, los derechos se nos pueden automáticamente amputar, como si yo soy una persona trans, mágicamente ya no puedo adoptar en ciertos países y en ciertos estados. Si yo soy una persona trans que se quiere casar con una persona de su mismo género y o sexo, tampoco. Entonces, mágicamente, por ser tú, por ser una disidencia, es decir, por contestarle al Estado que eres libre, se te amputan derechos, ¿no? Y muchas de las veces ni siquiera es el Estado quien los amputa, es la misma sociedad. Es un gran problema. Entonces, la minorización va de eso, o sea, primero, a través de una lente de prejuicio, se nos clava el estigma de que somos una población menos importante en todo aspecto, menos representada en todo aspecto, menos representable en todo aspecto. Y a eso le va de suyo un montón de vulneraciones e intersecciones. Que aquí hago un poco paréntesis, recordemos que hablar de intersecciones va un poco más de la mano de donde se creó, ¿no? De donde se creó justamente de las poblaciones afro. Entonces está un poco en cuestión sobre si está bien hablar de intersecciones fuera de las poblaciones afro, pero bueno, lo pongo ahí sobre la mesa, ¿no? No, es un término muy valioso que pues estaría padre que sí se pudiera utilizar y emplear en otras poblaciones minorizadas. Pero ¿cuáles son las realidades también? A ver, hoy en día, 5%, solamente el 5% tenemos empleo formal, ¿no? Eh, y bueno, yo ni siquiera tengo empleo formal porque no estoy contratada por una empresa, literal. O sea, empleo formal justamente es que estés bajo nómina frente al SAT, con todos los privilegios, perdón, con todos los accesos a los derechos que le van de suyo a ser una persona trabajadora, es decir, fondo de ahorro, vivienda, ¿no? Como el ISSSTE, digo, ay, se me fue, y estaba platicando de esto en la mañana justamente, Infonavit, ¿no? Etcétera. Entonces, sucede que si solamente el 5% tiene acceso a empleo formal, visto de la otra cara de la moneda, el 95% no tiene acceso a la salud pública, al menos del IMSS o del ISSSTE o de alguna otra institución que es sin costo para los usuarios. Tampoco el 95% tiene acceso a un ahorro digno, ¿no? Y un 95% tampoco tiene acceso a vivienda. Ahora, tú podrías decir, pues sí, pero podemos contratar seguros privados, seguros médicos privados o seguros de ahorro privados o seguros de vida privados. Medio falso, la verdad, porque si tú quieres contratar un seguro privado y es un seguro, una empresa que no se ha actualizado en la salud trans, sucede que la prima, es decir, lo que tienes que pagar mes con mes, es una locura por todos los estigmas que hay alrededor de la población trans, sobre que somos una población que tenemos más cáncer, más diabetes, más situaciones de salud mental, que tenemos más cardiopatías, etcétera, ¿no? Que nos morimos a los 35, bueno, nos matan a los 35, eso quizás sea muy cierto. Um, y resulta que tenemos que ver diferente esto. Y no nos interesa de una primera instancia que la población en general lo vea diferente, pero sí lo tenemos que empezar a ver nosotros como población minorizada. Hay una frase maravillosa de Pierre Bourdieu, dice que la verdadera revolución comienza cuando nos empezamos a mirar diferente de cómo nos mira el poder. Y si el poder nos mira como una minoría, pues tenemos que darnos cuenta que no somos eso y que de hecho somos una población, sí, somos comunidad, claro, hacemos comunidad, somos una población que hacemos comunidad, pero más que nada a nivel representativo, legal y social, somos población, ya tenemos el peso y el nombre de una población. Y no somos pocas personas, en mundo alrededor de 1%.
Eso significa que si somos un poco más el día de hoy de 8.500 millones de personas, somos más de 130 millones de personas trans en el mundo. En México hay 125 millones de mexicanos, o sea, somos más personas trans que mexicanos. Para nada somos una minoría, ¿no? Eso quiere decir, fíjense, al día nacen 370.000 personas. En general, eso quiere decir, el 1%, 3.700 personas trans vienen al mundo, ya sea por parto o por que se autoperciben y se dicen personas trans. Eso quiere decir que 2.56 personas por minuto. Y en México algo similar. Por la última en DICEG y la última en ADIS, somos entre el 0.9 y 1.5% de la población, ¿no? Eso quiere decir que somos entre 1 millón y 1.5 millones de personas trans. En México nacen 7.255 personas al día, el 1% 72, o sea, somos una persona trans cada 20 minutos en México, ¿no? Repito, por nacimiento y o porque se autonominaron, bueno, y o no, pero o porque se autopercibieron trans o disidentes dentro de alguna disidencia identitaria. Esos en números. A ver, les pregunto, pueden ir respondiendo ahí en el chat, ¿qué población ustedes conocen? O sea, población bien delimitada, unida, identificada, conocen en México con más de 1.5 millones de personas. O sea, somos más personas trans que tlaxcaltecas. Somos más personas trans que la gran mayoría eh, de las ciudades grandes de México. O sea, creo que solamente de las ciudades grandes estamos ligeramente arriba de Aguascalientes y el resto está abajo de nosotros. Si nos uniéramos como población, haríamos una ciudad con un PIB tremendo. Se las dejo ahí les van los números en economía para que vean que tampoco somos una minoría en economía. Sigamos con lo mismo, 130 millones de personas trans en el mundo. En promedio, cada persona trans gasta al mes en salud 1,000 pesos. En salud nada más, 1,000 pesos. Eso quiere decir que somos, estos números están con 1.2%, para que se entienda por qué salieron de esas cifras. O sea, somos un PIB anual mundial de 1.56 billones de pesos, o sea, en español, es decir, millones, no 1,000 millones, o sea, 1.56 millones de pesos. Imagínense, o sea, tenemos más PIB que la gran mayoría de países de Latinoamérica. Y en total, o sea, nada más pensando en el gasto en salud. Y lamentablemente, aquí hago un pequeño paréntesis, más del 70% de nuestra población trans, al menos en México, gana menos del salario mínimo. O sea, gana entre 4,000 y 6,000 pesos, ¿no? Y un gran promedio son 6,000 pesos por persona al mes. O sea, la gran mayoría, en promedio, no ganan ni el salario mínimo. Pero dejémoslo ahí, en 6,000 pesos, como están las estadísticas. Esto significa que si somos 130 millones de personas trans en el mundo, con 6,000 pesos de gasto al mes o un ingreso de 6,000 pesos, nuestro PIB anual global es de 9 billones de pesos, o sea, 9 millones de pesos. Es una verdadera locura, no somos ninguna minoría. En México resulta algo similar, fíjense, tenemos o sea, nuestro puro PIB en salud anual son 14,000 millones de pesos. Y en total son 86,000 millones de pesos. O sea, tenemos más PIB, repito, que un montón de ciudades. Otra vez me voy con Tlaxcala. Digo Tlaxcala porque es la ciudad que estaba bajito de nosotros en PIB. O sea, tenemos un PIB de 80 y eso representa nuestra economía. ¿Qué haríamos si empezáramos a gastar en nosotros, si empezáramos a invertir entre nosotros, emplearnos a nosotros? Esto sería una locura, neta, seríamos la potencia que verdaderamente somos, pero tenemos que cambiar la forma en la que nos miramos y ahí empieza la verdadera revolución. Se los dejo ahí sobre la mesa, un PIB anual de la población trans de 86,000 millones de pesos. Bueno, un poco de mitos y tabúes. Sobre si la población trans tiene menos educación, la verdad es que no. Fíjense, esta es una tablita con mujeres trans
Eh, También hay una tablita con hombres trans, pero es prácticamente lo mismo. La primera, estamos más desempleados, ¿no? Frente a hombres cisgénero y mujeres cisgénero, mucho más desempleadas. Aquí se ve el patriarcado, fíjense, incluso frente a mujeres cisgénero. Después, sobre los estudios, ¿quiénes están estudiando más? Mujeres trans, digo, hombres cisgénero y mujeres cisgénero. Ahí está el patriarcado, bien sabroso, ¿no? Eh, ¿Alguna imposibilidad para trabajar? Fíjense, muchísimo más en mujeres trans. Y ahora, en el ingreso, esto es un estudio de Europa. Vean la diferencia, cuánto es el número de personas trans que ganan menos de 1,000 euros al mes. Digo, qué maravilla que aquí ganáramos 1,000 euros al mes, ¿no? Pero bueno, es Europa, entiendas el contexto. Versus hombres cisgénero y mujeres cisgénero. La diferencia es abrumadora. Sin embargo, vámonos más abajito. ¿Cuántas personas trans llegan al máster? Y aquí se mantiene la diferencia, pero para bien. Somos más personas en proporción trans con máster que hombres cisgénero y mujeres cisgénero. Entonces, vean esta gran diferencia. Somos una población más preparada, pero menos empleada, y que al mismo tiempo somos más mal pagada. Es una locura. Y eso pasa también, ¿no? La última INDICEG y el INEGI, pues estas son cifras del 2021 que acaba de publicar el economista del estudio de la INDICEG, sin embargo se mantienen y los estudios que llevamos en Transalud secundan esto, ¿no? Repito, somos una población formada, más personas trans llegan a posgrados, pero somos menos empleadas, más despedidas. Aquí está, ¿no? Esto es una tabla de la población LGBT en general. Sin embargo, en este mismo estudio, descárguenlo, está también la sección de las personas trans. Y es el mismo resultado para personas trans, ¿no? Que el estudio que se hizo en Europa. ¿Dónde estamos en lo político? Porque pues, también hay mitos y realidades en lo político, ¿no? Y esto impacta en la salud trans. No crean que la salud trans nada más son hormonas o cirugías, no. Tiene que ver desde lo que está sucediendo en lo político. Partidos, por ejemplo, que nos prometen e instrumentalizan. Seguramente se acordarán en las últimas elecciones que Movimiento Ciudadano prometió un montón de candidaturas, pero en el puesto quién sabe cuál, y obviamente no iban a quedar esas personas, pero esas personas se comprometieron a promocionar al partido, y no nada más al Movimiento Ciudadano, a otros también, ¿no? Y sucede que pierden en Jalisco, y esa promesa justamente se revierte en Jalisco con Movimiento Ciudadano, y las personas, porque había un acuerdo por ahí, no voy a decir mucho más, pero había un acuerdo por decreto que las personas trans menores de edad en Jalisco iban a poder rectificar su acta. Entonces pierden elecciones y es el mismo partido, el Movimiento Naranja, que vota en contra de eso. O sea, la instrumentalización es una locura. Eh, si hay preguntas, Kimi, igual puedes desbloquear el audio para comentármelas, porque estoy bien metida por acá. Sí, nada más les escribí ahí que pueden escribirlas y ya yo las comento para que los la pueda contestar. Sí. Entonces, ahora en lo político y electoral sucede que hay estados que permiten usurpar puestos. Como bien saben, hay puestos para poblaciones vulneradas, cierto número de plazas. Y en Michoacán, por ejemplo, hubo 8 personas que se inscribieron como mujeres trans, eh, sin juzgar la apariencia, sin juzgar la vestimenta ni las corporalidades. Pues triunfó obviamente la justicia en este caso, y esas 8 personas que estaban usurpando los lugares para las personas trans, candidaturas para personas trans, pues ya las dieron de baja, porque algunas sí habían ganado. Y de hecho, si no me equivoco, un par están tras las rejas, ¿no? Porque esto es un delito. Gracias justamente a Rebeca se están implementando protocolos. Rebeca es una gran hermana trans, activista, defensora de los derechos humanos. Ella está justamente
en el ámbito electoral, funcionaria del INE. Entonces, se están implementando protocolos para cuidar esas plazas y que sean bien representadas, ¿no? Por esta, pues sí, usurpar, esta usurpación de espacios. Ahora, hay partidos que nos ignoran, ¿no? Así, francamente, ignoran nuestra existencia y nuestras necesidades. Y poderes que nos revictimizan, ¿no? Obviamente, estamos hablando del Poder Judicial, ¿no? La Suprema Corte. Entonces, tenemos literalmente a los tres poderes que poco atienden a una población muy significativa, una población de 1.5 millones de personas, entre, vámonos bajita la mano, 900,000 y 1.5 millones de personas, que no somos pocas, repito, tenemos el número, tenemos más número que la mayoría de las ciudades medianas y grandes del país. Pero sí existimos, por supuesto, les repito, está Rebeca, Rebeca Garza, está Jessica Marjan, que seguramente aquí todos la conocen. Adelante, Jerry. Sí, adelante, Jerry. No, Dani, quería comentar que aparte de compararse con cualquier otra ciudad, así fuesen números más mesurados o más pequeños, es importante lo que mencionas, o sea, me parece muy bonito, existe, o sea, existe la población, existe. Eso es algo muy valioso. Sí, por supuesto. Eh, Así fuésemos 5 millones de personas o así fuésemos 10 personas, los derechos humanos no van del número, van de cuidar a la individualidad también, ¿no? Porque los derechos humanos no están sujetos a una mayoría, están sujetos a que le va de suyo a todas las personas, independientemente de su individualidad, independientemente de su disidencia, diversidad y divergencia. ¿No? Entonces sí, tienes toda la razón. Eh, Así fuéramos 5 personas, importaríamos, ¿no? Um, y bueno, sí existimos personas en el ámbito político, definitivamente. En lo político, ¿en dónde estamos ahora mismo? En Chile se acaba de ganar, ¿no? O sea, es histórico esto que sucedió en Chile. Se aprobó la política nacional de salud trans. Eso es un avance tremendo. Nuevamente Chile enseñándonos hacia dónde va el camino. Y digo nuevamente porque entre Chile y Argentina siempre han sido punta de lanza y han sido naciones maestras hacia dónde avanzar y cómo avanzar. Ahora Argentina está en un gran atolladero. Poco a poco su país se va dando cuenta del partido y del dirigente que parió, porque el pueblo pare a las presidencias, pare a los políticos que ganan, ¿no? Si es que no fue algo robado, como en algunos, como en muchas veces en Latinoamérica, ¿no? Entonces, Chile ya nos enseñó para dónde va, es una ley tremenda, léanla. En lo político vamos ahí, pero ¿qué otras cosas en lo político también? Pues bueno, en Estados Unidos cada vez vamos más para atrás, ¿no? Eh, Creemos que el principio de progresividad en la ley es un principio que nos ampara frente a los avances que hemos tenido y es falso. Ya vimos que no hace falta más que una persona antiderechos que esté en el poder para que todo se revierta. Ahí tenemos a Milei, ahí tenemos a Trump, ahí tenemos todo lo que está sucediendo en Reino Unido, pero de repente vemos muy bonitas sorpresas en la India, imagínense, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a Perú, ¿no? Con la presidenta, que con un decreto repatologizó a la población trans, so pretexto de que así se nos iba a dar atención médica, ¿no? Perú tiene serios problemas en cuanto a la población trans. No voy a detenerme en esto, pero así como hay grandes, hermosas noticias como la de Chile, hay noticias muy preocupantes como la de nuestro vecino de Estados Unidos, ¿no? Tan preocupante es la situación que familias han estado migrando para México, se están estableciendo aquí para empezar una nueva vida solo por la violencia que hay
contra nuestra población. Imagínense qué tan fuerte está. En San Miguel de Allende hay una de mis pacientas, bueno, mamá de una de mis pacientas, una infancia trans, que se fue a San Miguel de Allende, Guanajuato, compró una casa enorme porque tiene posibilidades económicas y la convirtió en un refugio para personas, para familias trans de Estados Unidos. Y poco a poco están viniendo para migrar acá a Estados Unidos. Ya tenemos más de 50 familias que atendemos en Transalud de Estados Unidos, de las que se han podido venir o de las que pueden cruzar para sus medicamentos. Entonces, así como hay noticias muy buenas, hay noticias pues tristes. Una noticia buena, justo una mujer trans acaba de ser nombrada la directora, no sé si directora junta de la Subsecretaría de Mujeres y Mujeres Trans de la Ciudad de México, de la Secretaría de Mujeres, ¿no? Entonces, eso es un gran avance para la población trans. Ahora lo que nos toca es no nada más exigirle una agenda a esta persona directora, sino también apoyarla en esta agenda. Es decir, proponer en esta agenda, porque la política la podemos hacer todos. De hecho, la política la debemos hacer todos. No se trata nada más de ver qué hace cierta persona en un poder jurídico, legislativo o ejecutivo que sea de la población trans para ver qué hace con su agenda o qué hace de su agenda, sino que nosotros también vayamos con esas personas, nos acerquemos y les pongamos, mira, esta es mi propuesta, ¿qué te parece si la trabajamos con tu equipo? ¿Cuántas veces de ustedes han ido y se han acercado con alguna persona en estos puestos políticos, incluso también del INE y de algunos otros sectores del Estado mexicano con independencia, como el INE? ¿Cuántas veces se han acercado y les han dicho, a ver, esta es mi propuesta, hagamos algo a estas personas trans? Seguramente pocas veces, porque ni siquiera tenemos conocimiento de quiénes están en estos puestos de toma de decisiones que sean trans. Tampoco se visibiliza tanto pues, por el peligro, ¿no? Entonces, hay buenos avances. Ahora, entremos en materia ya de salud trans. Kimi pregunta, ¿a qué hora se acaba la sesión? Porque creo que me estoy tardando muchísimo. No, está hasta las 9, entonces puede Uy, tener todo el tiempo que guste. más o menos, porque no voy ni a la mitad. Bueno, Ah, en materia de salud, específicamente en cardio, nos dicen que tenemos las personas trans más infartos, más diabetes, más hipertensión, más depresión, más ansiedad. Pues no puede haber más acerto más falso que eso, ¿no? Hoy sabemos muy bien que si tú eres una persona vulnerada, una persona trans vulnerada que vive estrés de la minorización, sí, sí sucede, definitivamente. Esta minorización, recuerden, es un conjunto de vulneraciones sistemáticas que hacen que tengamos menos acceso a la economía y al trabajo y a la educación. Eso quiere decir que nuestras posibilidades económicas van a ser precarias. Eso significa que nuestra vivienda y nuestra alimentación igualmente lo van a hacer. Eso aumenta el estrés metabólico y mental y físico. Eso nos lleva a algunos consumos, tabaco, alcohol, sustancias, ¿no? Algunas prácticas que pueden ser problemáticas para la salud, etcétera. Y eso sí hace que nos dé más infartos, eso sí hace que nos dé más diabetes, eso sí hace que nos dé más hipertensión, depresión y ansiedad. Y en general eso sí hace que tengamos una esperanza de vida de 35. Porque de hecho hace tiempo salió un estudio donde se mencionaba que las personas trans vivíamos 35 años y párale de contar, ¿no? Pues falso. Ese estudio, fíjense, agarró población, ahí les va. Mujeres trans, trabajadoras sexuales, sujetas a trata de personas con uso y abuso de sustancias, donde además vivían con VIH. Y parte de esta población era además migrante. Entonces, con tantas intersecciones, con tantas vulneraciones, pues por supuesto que nuestra calidad y esperanza de vida se iba a ver mermada. Por supuesto que sí, ¿no? Pero estudios que se han mostrado los avances congreso con congreso de la WPATH, este primer resultado se mostró en Montreal en 2022 y luego se mostró en Lisboa en 2024 y se va a volver a mostrar en 2026 aquí en la Ciudad de México. El siguiente congreso de la WPATH, que es la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Trans, el siguiente congreso mundial va a ser aquí en Ciudad de México, justo
me nombraron copresidenta de este congreso. Entonces, lo que se mostró en estas ediciones es algo trascendental. Es un estudio enorme, es un metaanálisis con decenas de miles de personas y vieron población trans vulnerada y no vulnerada frente a población cisgénero. Y se vio que la población trans vulnerada, su esperanza de vida sí era menor a la población cisgénero, pero la población trans no vulnerada, su esperanza de vida era mucho mayor a la población cisgénero. Y podrían pensar, ¿cómo es eso posible, no? Si tomamos hormonas. Bueno, hoy sabemos que las hormonas no nos causan los problemas, ¿no? Eso ya lo sabemos. Justo la American Heart Association, la Asociación Americana de Cardiología, publicó un artículo trascendental también donde se vio que los problemas cardiovasculares eran dados gracias a la minorización y no por las hormonas. Es el primer estudio serio donde le dice al gremio académico, a ver, médiques, basta de satanizar las hormonas, no matan las hormonas. El riesgo cardiovascular tiene que estar valorado gracias a otros factores, pero no por las hormonas. Y entonces este estudio que se presenta en la WPAD, congreso con congreso, demostró algo que ya sabíamos, pero que nadie lo decía por estigma. Las personas trans, si no nos vulneraran, tendríamos más esperanza de vida. ¿Pero por qué? Bueno, somos de las pocas poblaciones que nos revisamos entre 2 y 4 veces al año de arriba a abajo, ¿no? ¿Qué población conocen ustedes en México que se revisa de arriba a abajo todo el cuerpo, con estudios de imagen y con estudios de sangre? Muy pocas. Y eso nos permite a las personas trans que tenemos el acceso a esto, a tener un control muy estricto de nuestra salud. Entonces, las hormonas no nos matan, nos mata la sociedad. Ya que estamos en el mes de septiembre, y aquí se habla bastante del suicidio. Ya lo dice Jessica Mariani y lo repito tanto como puedo yo también, un suicidio de una persona trans es un asesinato colectivo, porque las personas que deciden suicidarse no lo hacen porque su circunstancia de vida sea la más bonita y la más padre y la más prolífica, no. Lo llegan a pensar, decidir, ejecutar debido a todo lo que nos impreca la sociedad. Entonces, pues es un asesinato colectivo, ¿no? Es un asesinato de la sociedad, ese suicidio de esa persona trans. Bueno, entonces, a grandes rasgos, en esta población cardiovascular, digo, en esta parte cardiovascular, pues sí nos pasa si estamos vulnerables, si no, no. Entonces, lo que nos enferma, LIP, es la sociedad, no las hormonas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto al dolor, sobre que las personas trans tenemos más dolor, etcétera, no me voy a detener mucho aquí. Menciono todas estas vías del dolor porque esta misma presentación la tienen de primicia mis hermanos porque es la que voy a dar en un congreso el viernes. Entonces, ¿hay factores biológicos para el dolor? Sí. Psicológicos también, sociales también. Ya sabemos que la ansiedad, el estrés, vivir con TLP, trastorno de estrés postraumático, aumenta el dolor, ¿sí? Por supuesto, hay algunas vías genómicas, hay algunas vías metabólicas, etcétera, químicas, ¿no? Y la parte del estrés de las minorías también, ¿no? Eso se sabe muy bien porque hay ciertos dolores que se condicionan por estrés crónico. Esta tabla es un poquitín compleja, que es para mis colegas médicos, que justamente les voy a hablar de dolor, pero a grandes rasgos se considera que los estrógenos aumentan el dolor, los andrógenos disminuyen el dolor, o la testosterona y sus derivados, y la progesterona, pues ahí me dio un efecto analgésico, ¿no? Pero un estudio muy interesante se vio que la prevalencia de dolor crónico en personas trans y no binarias, fíjense, en efecto, el dolor crónico en personas, crónico en general en personas en minorizaciones sexuales, sí es un porcentaje muy alto, más de la mitad, ¿no? Problemas con trastornos articulares, bastante aumento versus población cisgénero, dolor de cuello y espalda, más de la mitad, ¿no? Que este dolor es un dolor tensional por estrés. Fíjense,
hombres trans, mujeres trans, personas no binarias, dolor generalizado, y sucede lo mismo, ¿no? Pero sucede que tenemos también un alto porcentaje de fibromialgia, migraña, síndrome intestino irritable, que mucho tiene que ver con la vulneración que vivimos a nivel metabólico, alimenticio y psicológico. Bueno, aquí pongo, aquí, por ejemplo, mujeres trans Israel. Lo pongo entre paréntesis porque en el Congreso voy a hablar del genocidio que está habiendo en Palestina, ¿no? Cada vez que puedo meto ahí alguna mención para generar un poco de conciencia. Y estos números justamente son de población de Israel y luego específicamente para tener literal un pretexto para hablar de Palestina. Pero bueno, entonces, dolor postquirúrgico, por ejemplo, en mastectomía o armonización de tórax, dolor persistente uni o bilateral, 24%, ¿no? Cirugías de armonización sexogenital, dolor postquirúrgico, 70%. Pero estos estudios, pues, no nos hablan mucho de en qué población, si fue una cirugía realizada en centros avalados, si tienen minorizaciones o no, si tienen un adecuado cuidado postquirúrgico, que también habla de su situación económica y social. Y no hay muchos números en cuanto a vulvovaginoplastías y faloplastías, ¿no? Pero resulta que todo este dolor que se muestra en este paper, en este artículo, la gran mayoría son dolores condicionados por el estado psicoemocional, es decir, dolores articulares, musculares, dolores, por ejemplo, del tejido conectivo, no necesariamente lupus, o sea, fibromialgia es un buen ejemplo. Justamente lo negativo propicia el abandono y la evitación a los servicios de atención. Esto es clave porque la gran mayoría de la población trans evita la asistencia a los centros de salud público y privados por no tener una vulneración más, una discriminación más, una opresión más, una invalidación más, ¿no? Entonces, tan grave es esto de la vulneración que vivimos en la población trans en cuanto a los centros de salud públicos y privados, que he llegado a tener pacientes y pacientes que deciden ya no ir por su antirretroviral, prefieren no tomarse el antirretroviral a que vuelvan a vulnerarles en el centro de salud. Imagínense, así de severo está. Y bueno, más del 60% ha evitado acudir a los servicios, como les decía, por discriminación, ¿no? Y esto aumenta el dolor, aumenta las enfermedades cardiovasculares, que eso es SB, y afecta la adherencia al tratamiento antirretroviral. Bueno, ya hablamos en dónde estamos, a grandes rasgos en algunas áreas, ¿no? En la parte cardio, pero ahora, ¿a dónde vamos? Aquí viene la parte bonita de la plática. ¿Para dónde vamos? Para replicar justamente esta Política Nacional de Salud Trans de Chile. Aquí en México hay ciertos intentos, como la Ley General Trans o la Ley Integral Trans, que se está impulsando desde diferentes esfuerzos políticos, públicos y de la misma sociedad civil. Hay otros esfuerzos, por ejemplo, de generar los protocolos de atención a la población trans y LGBT. Se están impulsando. Realmente no hay tanto avance como nos gustaría. Se están haciendo, ¿no? Y vamos poco a poco. Entonces, los nuevos horizontes va de replicar lo que ya vimos que sí es posible, porque antes de que existiera esto que acaba de darse hace literalmente días en Chile, no teníamos un referente de que fuera posible en Latinoamérica, o sea, un referente serio. Y pues Chile lo ha logrado. Entonces, eso nos dice que sí es posible y le dice a los demás países que sí es posible. En lo político, pues tenemos que cambiar el sistema completamente. Se ha puesto, como les decía, la Ley General de Salud Trans, pero más allá de generar una nueva ley integral de salud, resulta ambiciosa, y qué bueno que resulta ambiciosa, tenemos que ir desde otras aristas que nos van a o nos podrían garantizar un acceso a la salud quizá un poco más pronto. Y es sistemático, va de reformar la Ley General de Salud,
mencionar los artículos que queramos mencionar en la Ley General de Salud. Es decir, que aparezcamos las personas trans mencionadas ahí, ¿no? En la Ley General de Salud. Para que entonces, una vez mencionadas, podamos generar las primeras normas oficiales mexicanas, la primera NOM en salud trans. Eso sería tremendo en México. Y aparte, una vez que ya tengamos la primera NOM, crear las guías de práctica clínica, los protocolos de atención a la salud. Y entonces, una vez que este marco legal y jurídico, que entonces las academias se fijen en esto y creemos la primera materia de salud trans en las escuelas de salud, en las universidades, en las facultades en materia de salud, y la primera especialidad en salud trans. La necesitamos, porque no es posible que el día de hoy estamos rebotando con ginecólogos, con endocrinólogos, con urólogos, que no tienen ni idea de cómo tratarnos. Y más allá de no tener ni idea, no tienen el más mínimo atisbo, deseo de querer tratarnos. Déjenme como un poquitín de chocolate, porque a mí me gusta mucho el chocolate. Entonces, ese es el camino. Pero lo que se ha propuesto en algunas veces, lo que nos hemos animado a proponer al Estado, son paquetes de movilidad social. ¿Qué son estos paquetes de movilidad social? Les platico qué es lo que se ha propuesto en algún momento. El presidente López Obrador decía que no es suficiente con dar el pescado, ¿no? Sino que hay que enseñar a pescar. Y es un refrán viejísimo, no es de él, pero él lo repetía un montón en las mañaneras. Pero resulta que en este sistema individualista, meritocrático, capitalista, neoliberal, individual, bla, 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 conservador, no es suficiente ni con que te dé el pescado ni con que te enseñe a pescar. Porque qué parte, capaz que no vives, siguiendo la analogía, no vives en un lugar donde haya lago, y el lago capaz que no tiene peces, y capaz que el pez que pescaste no lo sabes vender, y capaz que ta. Entonces, estos paquetes de movilidad social, siguiendo la analogía del pescado y la persona pescadora, es dar pescado, enseñar a pescar, enseñarles a vender el pescado, llevarles a donde se vende el pescado, darle la movilidad para que puedan ir a donde se vende el pescado. O sea, literalmente darnos un paquete de movilidad para aspirar a nuevas posibilidades económicas. Eso es, o sea, de esto van estos paquetes. Lo digo de otra manera. Movilidad social, es decir, significa movernos a otros estratos sociales, preferentemente a unos estratos con mayores posibilidades económicas. Entonces, hoy la realidad, el mayor problema en América Latina al menos, es que ni siquiera es la pobreza o la desigualdad, es en el estrato social donde tú naciste, en el grupo social donde tú naciste, probablemente lo que te toque es bajar de posibilidades económicas y tener una pobreza multidimensional más marcada, ¿no? Entonces, para que tú puedas acceder a otros grupos económicos, a unas mejores posibilidades económicas y que te puedas emancipar de esta pobreza multidimensional, necesitamos paquetes de movilidad social, donde, repito, si yo quiero ser, voy a poner mi ejemplo, si yo quiero ser doctora, pues bueno, que me den las facilidades para estudiar, ¿no? Desde educación básica, que además me den las facilidades y el conocimiento para poder incluso vender mis propios servicios bien, porque pues, nos enseñan a tratar personas, pero nunca nos dicen a cómo promocionarnos, que nos den acceso también a las poblaciones vulneradas a un mejor, a más accesos, perdón, laborales, ¿no? Doctoras, doctores y doctorix que seamos de poblaciones vulneradas, por ejemplo, mujeres transdoctoras, poniéndome yo de ejemplo, que justamente frente a un empleo se nos prefiera, se nos elija. Eso es equidad laboral, ¿no? Que me digan justamente a dónde ir para que me contraten. O sea, de eso va los paquetes sociales. Se entiende mejor esta analogía del pescador, ¿no? De la persona pescadora, que nos digan dónde venderlo, cómo comprarlo, cómo pescarlo, dónde, ta. Entonces, se tienen que lograr porque si no, lograr la movilidad social resulta imposible, imposible. Y
replicar lo que hemos hecho en Transalud de los 5 pilares. En Transalud tenemos 5 pilares, ¿no? Para lograr esta movilidad social. Es rápidamente, porque neta me estoy alargando un montón y hay mucha información que les quiero decir. Uno, estos nuevos horizontes uno de los pilares es movilidad sistémica. ¿Qué quiere decir movilidad sistémica? Bueno, si te tocó nacer en un grupo social con pocas posibilidades económicas, lo que hacemos es mover el sistema para abajo, es decir, hacer que te alcance con lo que tienes, ¿no? No necesariamente darte más dinero para que puedas gastar en lo que necesitas, sino mover el sistema para abajo, y en el Transalud lo hemos logrado. Hemos dado consultas a costos más accesibles, medicamentos, laboratorios, cirugías, ¿no? Y también hemos acercado la parte laboral con bolsas de trabajo, fondos económicos con otras empresas. O sea, literalmente es mover el sistema para tus posibilidades. Número uno. Pilar número dos, economía circular, es decir, que el dinero que entre a un lugar se redistribuye en la misma población. Por eso contratamos preferentemente primero personas trans y luego personas de las demás disidencias y hasta el final personas cis hetero, ¿no? ¿Para qué? Para que el dinero que entre se redistribuya justamente en la misma población. Después, lo que se ha podido acumular de riqueza en una empresa, en una asociación, en una redistribuirla, esa riqueza, en acciones sociales desde las bases. ¿Para qué? Pues para lograr lo que hace ya la naturaleza. El modelo neoliberal y capitalista decía que si tú riegas desde las copas de los árboles, va a gotear a las bases. Gotear. Así está escrito en la literatura. Vean qué vergonzoso esto, hasta gotear. Pero bueno, entonces, es al revés. La redistribución va desde las bases, vamos a regar desde las bases, ¿no? Es decir, vamos a generar que el agua llegue a donde tiene que llegar de manera más justa. La naturaleza tiene una virtud que se llama, los árboles, que se llama capilaridad, es decir, tienen tubitos chiquititos que gracias a esa conformación el agua sube hasta las copas o hasta donde tenga que llegar. Y queremos eso, regar la economía desde las bases con acciones sociales para que entonces esa riqueza suba hasta donde tenga que subir. A eso le llamamos economía capilar. Y después los gastos conscientes, la inversión consciente. Si después de todo esto sobró dinero, que se reinvierta en la misma población. Estos 5 pilares son cruciales para que podamos lograr movilidad social. Se han propuesto en la parte política, pero el mismo Estado donde se ha propuesto, donde se ha mencionado, lo ve como una utopía. Ya a nosotros nos encantan las utopías, que son imposibles, porque dice Jessica Marian que la población trans somos la apología de lo imposible. Pues sí, porque nuestras mismas existencias defienden y luchan porque lo imposible es posible. No podíamos haber soñado hoy con lo que tenemos. Nos falta mucho, por supuesto, pero si no hubiéramos luchado por lograr lo imposible, hoy no estaríamos aquí. Y por eso somos la apología de lo imposible. Y entonces en la parte cardio, los nuevos horizontes, en Transalud dijimos, a ver, esto está haciendo la WPATH, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues hicimos un estudio que se llama ABESTCO, por las siglas, Acceso al Bienestar Global, ¿no? Así se llama el estudio, esas son las siglas. ¿Por qué? Porque una abreviación, porque en medicina les encantan los nombres de estudios con abreviaciones que signifiquen algo, así nomás, pura payasada, pues, pero el estudio se llama Acceso al Bienestar Global, ¿no? Entonces, es un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, es decir, se va midiendo hacia adelante y es nada más observacional, clínico, pero es de intervención social, o sea, es un estudio de carácter híbrido, ¿no? No hay una intervención clínica, pero sí hay una intervención social. Y en esta intervención les damos bioherramientas, literalmente herramientas para la vida, como dice Rocío Suárez. ¿Cómo cuáles herramientas? Bueno, empleo, educación, tecnología, salud, economía, bioherramientas para la vida, redes de apoyo, pilares comunitarios, manuales de orientación, asesorías, etcétera.
Y lo que va del estudio es que más del 85% disminuyó algún tipo de estrés provocada por la minorización. Y eso ha cambiado completamente la aparición de ciertas enfermedades que se creían que nos daban por las hormonas. O sea, estos números son números de pacientes de Transalud, que hasta el día de hoy, como dice, ya son más de 4,600 personas. Solamente 5 pacientes han desarrollado diabetes. De 5,000, imagínense. O sea, 0,1%, cuando la incidencia de diabetes en la población en general es muchísima más. O sea, el número total de personas con diabetes en Transalud es 50, muchísimo menos que la población en general. O sea, dándonos herramientas para la vida, tenemos menos diabetes que la población en general, con todo y hormonas, ¿eh? Solamente una persona desarrolló trombosis, la famosísima y temida trombosis, pero resulta que esta persona ya tenía granulomatosis, poliangitis, o sea, una situación clínica de la vasculatura que hace que pues, te den muchas cosas, incluida la trombosis, y a esta persona ya le había dado trombosis antes de empezar el tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, esta trombosis que le dio no fue por las hormonas, sino fue por su situación genética, la granulomatosis con poliangitis, antes llamada Wegener. ¿Cuántas personas han fallecido? Fallecido por el tratamiento hormonal, 0%. Porcentaje de pacientes y pacientes con eventos cardiovasculares sin antecedentes previos, 0. Hemos logrado movilidad, definitivamente. 0% de personas con trombosis venosa profunda, con infartos, con accidentes cerebrovasculares, cuando en la población allá afuera, sin herramientas, tanto cis como trans, se presenta y se presenta con relativa frecuencia. Ahora, resistencia a la insulina, 4 de cada 100 personas. Y cuando se les detecta resistencia a la insulina, el 50% a 3 meses, dando todo lo que damos, incluso herramientas clínicas también a través de la consulta, el 50 a 3 meses la revirtió la resistencia a la insulina. Incidencia justamente sobre mes es de 8 personas. Prevalencia de VIH, 2,57%. Y una incidencia a 4 años, ojo, una incidencia a 4 años de solamente 6 personas. Es decir, de las 5,000 personas, casi 5,000 personas en Transalud de pacientes, solamente de nuevo diagnóstico han sido 6 personas con VIH. 6, un porcentaje tremendamente bajo versus la población en general. Entonces, las personas trans tampoco, no es como que ser trans nos condicione a vivir más con VIH en porcentaje de prevalencia y incidencia, sino es todo lo que la sociedad nos impreca, ¿no? Este estudio de bienestar global ya está una parte publicada, más adelante les voy a dar algunos números, no todo, pero algunos números de este estudio. Tenemos otro estudio bien interesante que se llama EMI-Phantom, que se llama Estudio de Experiencias Miméticas y Fantasmas en Mujeres, Hombres y NB, o sea, personas trans, obviamente, ¿no? Igual es un estudio longitudinal, prospectivo, observacional, y queríamos ver si las personas trans realmente teníamos más dolor crónico y si además teníamos estas experiencias miméticas. Ya sabíamos que las fantasmas, sí. Fantasma es cuando, por ejemplo, yo tengo por algún accidente se me amputó el dedo y de repente siento el dedo o me duele el dedo que ya no tengo. Y pasa muy frecuentemente en las personas trans cuando nos hacen armonizaciones de tórax, cuando nos hacen vulvovaginoplastías, cuando nos hacen faloplastías. Sentimos ese órgano, esa parte del cuerpo que ya no está, pero la seguimos sintiendo. Yo personalmente cuando me hicieron la vulvovaginoplastia, la primera semana era así como, ay, como que todavía estás por ahí, pero pues ya no te veo, ¿no? Sí sucede y justamente queríamos explorar una nueva experiencia que se llama experiencia mimética o experiencia espejo. Y sucede que hay personas que dicen, por ejemplo, mujeres trans, que tienen dolores uterinos, es decir, dolores o sensaciones o experiencias en órganos que nunca han tenido.
Y quisimos hacer este estudio porque la gran mayoría de la población médica nos estigmatiza cuando les decimos eso y nos dicen, ay, no, es que tú estás loque, ¿no? O tienes algún problema psicológico. Y sí tiene una base científica esto. Nuestra hipótesis, porque es meramente hipotético esto, no hemos hecho ningún estudio ni de imagenología ni de ciencia médica básica, pero nuestra hipótesis es que bueno, sabemos bien en la ciencia, en la neurociencia, que hay unas neuronas espejo. Es decir, si yo veo ahorita a una persona que le dan un pelotazo en la cara, así como que le hacemos así y hasta nos duele, ¿no? Si yo veo que a una persona le dan un martillazo en la mano, le hacemos así como, ay, como que llega un momento que hasta te duele, ¿no? Eso se da gracias a un grupo de neuronas que tenemos todas las personas que se llaman neuronas espejo. Y justamente están esas neuronas como para protegernos justamente a manera de reflejo y a manera también de protección para situaciones a posteriori. Entonces, nuestra hipótesis es que estas neuronas espejo también nos pueden condicionar a tener experiencias sensoriales, no necesariamente dolorosas, en órganos que no tenemos. Por ejemplo, hay menciones de hombres trans que tienen dolores testiculares cuando no se han sometido no han tenido ninguna cirugía genital incluso. Mujeres trans, repito, que tienen cólicos uterinos u ováricos, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, hicimos este estudio para ver qué estaba pasando y los números están bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, primero, y bueno, hicimos también una sección de este estudio para mostrarle a la ciencia médica que nuestra mayor prevalencia de dolor crónico también se debe a que decidimos finalmente no acudir a los servicios de salud por miedo, ¿no? Y para protegernos también ante las vulneraciones. Pero bueno, al buscar atención para tu dolor, ¿sentiste que profesionales de la salud tomaron en serio tus síntomas? La grandísima mayoría, nunca, ¿no? Imagínense. Nunca. Raramente las tomaron en serio, fíjense. Y nadie respondió la mayoría de las veces, ni siempre, nadie. Después, ¿sentiste que tu identidad de género influyó en la manera en que profesionales de la salud evaluaron tu dolor o trataron tu dolor? Y sí, positivamente un porcentaje muy chiquito. Sí, negativamente un porcentaje muy considerable, ¿no? 19%, un quinto de la población. Y no creo que haya influido un 33%. Eso nos deja un poco tranquilas, ¿no? Tranquilos y tranquiles. Un porcentaje, pues sí tenía una duda, ¿no? De no saber cómo interpretar eso. Y un porcentaje también importante, rotundamente sí. Ahora, pregunta bien interesante. Desde que inició la terapia, ¿notaste algún cambio en cómo percibes el dolor en general? Mayor sensibilidad, menor sensibilidad, aparición de nuevos dolores. Y sí, fíjense, la gran mayoría sí mencionó que hubo un mayor aumento en la sensibilidad al dolor, pero eran dolores no propiamente neurológicos, ni de alguna otra situación que se pudiera pensar que es por estos mecanismos biológicos de las hormonas, sino eran dolores por estrés crónico, articulares, musculares, fibromialgia, etcétera, ¿no? Sí, he experimentado nuevos tipos de dolor que no tenía antes, ¿no? Por ejemplo. Y la otra pregunta, si notaste cambios, aproximadamente cuánto tiempo después de iniciar la terapia hormonal o cirugías comenzaron estos cambios en la percepción del dolor. Entre el segundo y el sexto mes, la gran mayoría, ¿no? Que se da, ¿esto quiere decir que fue por las hormonas o las cirugías? No, significa que muchas de las veces, la gran mayoría de nuestra población empieza el tratamiento hormonal cuando casi a la par le dijo a la sociedad que era trans. Entonces sucede que a la par se te vulnera, ¿no? Se te quitan derechos, accesos, etcétera. Y es más que nada por esto, no por las hormonas. O sea, estas interpretaciones que se llegaban a hacer estaban sesgadas. Y les preguntamos, sí, estas sensaciones han sido dolorosas del dolor fantasma, y dicen no, un porcentaje importante no, sí ocasionalmente y sí frecuentemente muy poco. Y estas sensaciones fantasma que decían que tenían, pues no eran precisamente dolorosas, sino sensación fantasma.
Y después les preguntamos esta, que es pues, la más importante, ¿no? ¿Alguna vez has experimentado dolor o sensaciones inusuales que sientas que provienen de un órgano o parte del cuerpo que es congruente con tu idea de género, pero que no posees o nunca has poseído? Y fíjense, un porcentaje importantísimo dijo que sí. O sea, si hemos tenido dolores, por ejemplo, un dolor de cólico menstrual en mujeres trans y que no tenemos y que se relaciona a estas variaciones cíclicas hormonales, y sí, es un dolor que ni siquiera se tenía en cuenta en la ciencia del dolor, que es una ciencia amplísima, em, y que cuando lo compartíamos se nos juzgaba, ¿no? Tener alguna situación de salud mental. Entonces, mis hermanos, si tienen esto, no crean que lo están imaginando, sí sucede y muy probablemente sea por estas neuronas espejo que tenemos. Repito, esta es una hipótesis que no se ha ni siquiera investigado con imagenología ni ciencia médica básica. Y bueno, nuevos horizontes en lo ginecológico para hombres trans. Tenemos que empezar a revisar el antígeno prostático en hombres trans. Sí, en hombres trans. ¿Por qué? Pues porque también pueden desarrollar cáncer de próstata. ¿Cómo? Si no tienen, pues bueno, las personas que nacen con útero tienen unas glándulas que se llaman glándulas de Skene, que tienen el mismo origen embrionario, o sea, se derivan del mismo origen que la próstata. Y ya se ha visto hombres trans que empiezan a elevar con el largo del tiempo el antígeno prostático. Imagínense qué interesante. Entonces ya tenemos que empezar a medir el antígeno prostático en hombres trans. Y eso lo tiene que saber la ciencia ginecológica. Protocolos de reproducción asistida para hombres trans, porque hay hombres trans que quieren gestar, ¿no? De hecho, tengo un hombre trans que acaba de terminar de amamantar, de dar pecho a su bebé, ¿no? Y tenemos que crear protocolos para la ablación endometrial. ¿Qué es la ablación endometrial? Que se hace, pero no es como que haya una guía. Hay personas que no quieren hacerse la histerectomía para dejar de menstruar por la razón que tú quieras, porque cualquier razón es válida, y las medicinas a veces no son suficientes para quitar el sangrado, y hay eh, a veces en las mujeres cisgénero, cuando tienen sangrados abundantes por ciertas situaciones clínicas como adenomiosis o miomatosis, se hace un legrado, es decir, ya sea con un instrumento quirúrgico o un instrumento un poco más sofisticado con cauterización, adentro del útero, literalmente creamos una costra para que se entienda y hacemos un legrado. El legrado se llama así porque es una técnica que se hace con la legra, que es un instrumento. Entonces se hace un legrado y se raspa un poco más esa área del útero para crear cicatriz y que no se vuelva a producir endometrio. Y entonces no vuelves a sangrar, con o sin hormonas, sin haberte hecho una histerectomía, cosa que está padrísimo, ¿no? Esto ténganlo en cuenta, solamente si se les prende por acá el foco que les gustaría, ténganlo en cuenta que una vez que se haga eso, ya no se puede gestar en ese útero, porque un útero con una gestación en el músculo del útero es de alto riesgo, altísimo riesgo. En lo ginecológico en mujeres trans, lo venimos diciendo desde hace más de un lustro, el protocolo en Brasil para trasplante uterino va con muchos avances. Se empezó con dos eventos no exitosos y se considera exitoso cuando una mujer trans le trasplantan un útero y gesta. Ya hay un trasplante de útero exitoso, es decir, que el trasplante de útero está ahí y la persona trans, la mujer trans, está sin inconvenientes. Pero falta que esa persona trans geste. Eso es lo que todavía no ha sucedido y que en breve va a suceder. Y la ginecología debería saber que también vamos a ver mujeres trans que gestamos, ¿no? Y bueno, debe de haber guías de revisión mamaria sin mastografía, porque en Salud Digna, un protocolo que está infundado, y fundado quiere decir que está fundado en nada, en mentiras, en un error, se nos pide a las personas que nos leen como hombres, independientemente de lo que venga a nuestra INE, nos leen como hombres y nos piden primero una mastografía
y luego un ultrasonido, cuando debería de ser al revés. La mastografía se da cuando ya hay una glándula mamaria muy significativa, ¿no? Porque las personas trans que estamos utilizando estrógenos, al principio pues no tenemos casi nada de glándula y pues cómo nos van a aplastar si no hay nada ahí, ¿no? Pero Salud Digna nos pide primero una mastografía y está mal ese protocolo, pues, porque es al revés, y literalmente es un error, es una iatrogenia. Ah, y doble error, porque si nos leen como hombres, nos piden primero la mastografía. Y entonces eso es una iatrogenia porque son rayos X, no son inocuos, son rayos X, ¿no? Cuando un ultrasonido para nuestra densidad mamaria es mucho más que suficiente y sí es inocuo, es decir, no nos causa ningún inconveniente. Y para las personas NBs, tiene que empezar a ver lo que ya hacemos en Transalud y lo que hacemos en otros lugares. Ginecología desbinarizada, ¿no? Si les llega una persona NB que tiene un sangrado, que no se extrañen les ginecólogos porque, uy, no, ¿cómo voy a tratar tu útero? Eres una persona NB, como si fuera un útero diferente, ¿no? Más bien no se animan a tratar a las personas NB en hormonas porque no tienen ni idea de cómo funciona justamente el sistema endocrinológico una vez teniendo hormonas, pero deberían de tener noción porque pues son ginecólogos, ¿no? Y pasa lo mismo con endocrinólogos, no tienen ni idea de la desminerización y tienen un montón de estigmas frente a la desminerización. Y nuevos horizontes en la farma. Bueno, ya saben que viene Magistrans, ¿no? Que es esta gran coordinadora de servicios de la salud, coordinadora de las hormonas farmacéuticas magistrales que se están haciendo. Estamos trabajando en conjunto con Transalud y también vamos a trabajar en conjunto con laboratorios y vamos, esta gran coordinadora que se llama Magistrans va a coordinar todos estos servicios para que con una suscripción tú puedas tener acceso a todo, casi como un seguro. O sea, con una suscripción de alrededor de 1,000 pesos vas a tener acceso a laboratorios, hormonas y consultas médicas. Imagínense, alrededor de 1,000 pesos cuando gastamos en promedio más. Y bueno, mis hermanos, les adelanto la sorpresa. Transfarma vuelve. Estamos a punto de terminar una alianza con una empresa en la cual se va a encargar de llevarles a su puerta, los medicamentos y a costos igual súper accesibles. Y va a estar personalizada con tu nombre en la cajita, te va a llegar a tu puerta, no vas a tener que ir a una farmacia a que te cuestionen por tu identidad. Transfarma, mis hermanos, vuelve. Aquí me falta una diapositiva que no la encuentro. Sí, que era los nuevos horizontes en lo económico. Perdónenme que no la puse, no sé por qué, pero los nuevos horizontes en lo económico es que para el año que viene vamos a inaugurar nuevas aceleradoras de negocios, incubadoras de negocios, y aquí viene la más grande sorpresa del año, que ni siquiera es Magistrans, desde mi forma de ver, desde Transalud. Ojo, Magistrans es una gran noticia, pero es una alianza. La noticia más grande que les doy desde Transalud es que acabamos justamente de lograr esto. Son nuevos horizontes en lo social y en lo económico. Acabamos de registrar Atlas como, sí, como una asociación académica, pero lo maravilloso es que es una asociación donataria autorizada. Es decir, tenemos la capacidad de que todas esas donaciones las volvamos deducibles de impuesto. Esto tiene un impacto grande porque en los últimos 2 sexenios, en el presente y en el anterior, por toda la corrupción que había con las donatarias autorizadas, se volvió extremadamente complejo lograr constituir una donataria autorizada. Y esto después de un año, se logró, más de un año, se logró constituirnos como una donataria. Entonces vamos a poder bajar recursos de instituciones, de empresas, del mismo Estado, para poder redistribuirlo a la población. Hay muy pocas asociaciones civiles de la población trans, hechas de la población trans, por la población trans, para la población trans, que sean donatarias autorizadas. Y Atlas, que es la Asociación de Tratantes Latinoamericanas de la Salud Trans, lo hemos logrado. Mis hermanos, pronto vamos a tener una gran fuente de economía también ahí. Y creamos archivostrans.com, que es la revista científica y además también de sociología y antropológica de la población trans, sin costo. Ustedes se pueden, denle, o sea,
escaneen el QR y ya se pueden inscribir sin costo ya, y tener acceso a los papers que vamos a ir publicando poco a poco. Esto lo acabamos de inaugurar, así apenas. Van a haber 2 artículos apenas publicados, pero en breve va a haber más. Y ustedes van a poder justamente subir papers para que puedan publicarse ahí. Seas de la salud, una persona profesional de la salud o no. Y de la mano, el nuevo horizonte económico de Atlas, viene la más grande noticia que les quería decir. Sí, hay incubadoras, sí hay aceleradoras, pero vienen los tanducibles, mis hermanes. ¿Qué son los tanducibles? En la población trans, como no nos quieren dar fondos de ahorro, o créditos o préstamos, tenemos que recurrir a las tandas. Pero son tandas que están en lo informal y son tandas que a veces llegan a ser incluso peligrosas porque no hay una institución que nos respalde de base. Y gracias a que somos una donataria autorizada, vamos a poder hacer tandas que además sean deducibles de impuesto. Imagínense eso. Es decir, un grupo de personas trans quiere hacer una tanda a nivel nacional para mastectomías. Entonces van a tener el respaldo de una asociación civil seria, donde además está respaldada por una empresa seria ya de años como Transalud, donde ustedes van a poder hacer una tanda segura, donde se va a garantizar el ejercicio de ese dinero y donde además lo que tú des va a ser deducible de impuestos porque es una acción para poblaciones vulneradas. Entonces vas a poder deducir impuestos con tandas. Imagínense eso. Y además, esto vamos a poder exponenciarlo a empresas. Es decir, hoy, por ejemplo, hay incluso acciones sociales que la misma Coca-Cola o FEMSA no puede lograr por sí sola. ¿Qué pasaría o qué va a pasar más bien si le decimos a Coca-Cola y esas macroempresas transnacionales, Meta, Google, que van a poder hacer tandas de empresas para macroacciones sociales? Es decir, este año o estos 2 años, empresas van a dar donaciones deducibles de impuestos para una causa en específica que propuso, yo qué sé, Google, y luego el siguiente año para algo que propuso Ashoka, y así se van a ir dando. Entonces, es la primera vez, literal, que se van a crear este nuevo tipo de modelos económicos. Y esto logra concentrar y concertar nuestra riqueza. Es decir, esos 85,000 millones de pesos que tenemos al año las personas trans, vamos ya a poder a concentrarlas y concertarlas en acciones tangibles, palpables, ejecutables y que además tengan un beneficio fiscal, porque sí, también tenemos que tener acceso a beneficios fiscales, porque también facturamos la población trans, que no se nos olvide cómo nos tenemos que empezar a ver, mis hermanos. El modelo de tanducibles ya es una realidad y pronto les vamos a dar la gran noticia de cómo se va a empezar, cuándo van a empezar a hacer las tandas, etcétera, etcétera, ¿no? Los tanducibles. Se vienen grandes horizontes en la salud trans. Si no es por la iniciativa pública, por el Estado o judicial o privada, se va a hacer por Transalud. Y esto es todo lo que hemos logrado en unos años de estar trabajando por nosotros, mis hermanos. Atlas, que es la asociación con su misma revista y sus jornadas anuales de salud trans internacionales. Está Transalud, Transfarma, Transversidad, que es el área académica, y Translabs. Y está Más Clinic, que es la clínica física donde tenemos el centro quirúrgico y tenemos la casa de recuperación. Aquí me faltó el logo, es la casa Transalud, que es donde tú te recuperas sin que tengas que ir a un Airbnb o a un hotel donde te vulneren, ahí te recuperas. Y tenemos también Euforiarte, que es la línea de ropa de trucadoras, binders, petos para nuestra población. Se vienen nuevos horizontes estelares para nuestra población trans. Y esto es parte del equipo. Digo parte porque ya somos más de 40 y no me cupieron literalmente las fotos. Y los nuevos horizontes los estamos haciendo nuestros, mis hermanos. Y hacemos todo esto porque nos amamos trans.